A los testigos de Jehová les cuesta bastante entender el concepto de Jehová, de la deidad de Jesús. Ellos afirman que Jehová es solamente el Padre y no incluye al Hijo. Primero, pues nosotros sabemos que esa palabra al principio no existía. La palabra Jehová. Recordamos aquel caso cuando Moisés le dice a Dios: y si los hijos de Israel me preguntan quién te envió, ¿qué les digo? Dios le dice: yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Así les dices. Dios, solamente usando lo que es el tetragramatón, las 4 consonantes, esas palabras del verbo ser, eso fue lo que Dios al principio usó. Y claro que después Moisés le dice: pero que me dicen quién, qué nombre, ya entonces se le agrega allí la palabra Jehová. Así que al principio esa palabra no existía, se le agregaron vocales a las consonantes para que tuviera una pronunciación. No había pronunciación para el nombre de Dios. Así que tuvieron que agregarle consonantes para que se pudiera pronunciar un nombre. Y bueno, ese es el nombre que está aquí registrado en el Antiguo Testamento. Y vamos a seguir con eso, con ese nombre. Pero vamos a ver aquí nosotros, lo que quiero ver aquí es solamente si en verdad ese Jehová involucra a más de una persona o es solamente al Padre. Vemos aquí nosotros que desde la misma creación, la primera página de la palabra de Dios, desde el mismo inicio, aquí ya hay un indicio de que ese Dios se manifestaba en más de una persona. Como por ejemplo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos que Dios, como dice la palabra de Dios, Dios es uno, es un solo Dios verdadero, pero se manifiesta en 3 personas distintas. Y aquí en este caso, aquí lo vemos muy claro que aquí Dios en singular es un solo Dios, pero ya aquí dice, incluye a más de una persona, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Un solo Dios, pero que se manifiesta ya en más de una persona. Y aquí también en el versículo, o más bien el capítulo 2, verso 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ese mismo Dios habla y dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis capítulo 11, en esa torre que estaba construyendo el pueblo, la torre de Babel, vemos aquí cuando Dios dice en el versículo 5 en adelante, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un mismo lenguaje. Versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Le presenté estos versículos a una señora, una testigo, y claro, ellos para todo quieren sacar una respuesta, aunque un poco absurda, pero bueno, ellos dicen algo. Me contestó así y me dice: bueno, sí, Dios está hablando y dijo Jehová. Entonces le habla al Hijo, lo acerca y dice: he aquí el hombre, descendamos y confundamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que el Padre habla y después llama al Hijo para que entonces ya concuerde con el plural, que dice aquí: descendamos y creamos al hombre a nuestra semejanza, y etcétera.
lo cual pues bueno, tienen que decir algo porque pues lo que les han enseñado ellos pues cuando ya se sienten en apuros pues tienen que decir algo, aunque sea disparate, pero la cosa es decir algo, decir algo. Y bueno, quisiera de aquí llevarlos a un salmo, el Salmo 102. Salmo 102 es el que quisiera que usáramos, y si tú eres testigo, pues que lo analices bien este pasaje que vamos a leer y lo compares con la Biblia. O si no, si no eres tú testigo, estás aprendiendo, pues míralo bien, analízalo, para que cuando vengan estas personas, si algunas llegan a tu casa o si tú estás estudiando, pues no creas lo que te digan, sino simplemente tú tienes que comprobarlo con la misma palabra de Dios. Y te recomiendo la Reina Valera, porque esta versión pues está muy adulterada, y ya lo vamos a ver en unos minutos, cómo es que está mal traducida los conceptos. Dice en el versículo 24, versículo 22: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Salmo 102, versículo 22, hablando de Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Hablando de Jehová. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Hablando de quién? Hablando de Jehová. Y aquí hace una referencia, en el versículo 27, hace una referencia a Hebreos. Aquí está en la Biblia. Hebreos, capítulo 1. Este viento que no deja ojear bien la Biblia. Dice aquí en el versículo, desde el versículo 5 de 5 en adelante vamos a leer. Dice, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será a mí hijo. Hablando aquí sobre Jesús, hablando aquí sobre la divinidad del 100, Jesús fue 100% humano, y aquí hace mucho énfasis en su humanidad, en su encarnación. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8, mas del Hijo dice, el Padre hablando del Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí le está hablando el Padre, le habla al Hijo y le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Quisiera nada más vamos a ponerle aquí para que no las hojas no se volteen. Quisiera que miráramos aquí lo que dice esta Biblia. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos, ¿cómo dice ese versículo? Aquí dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Miren lo que dice aquí. Si quieren lo vamos a poner aquí. Vean aquí el versículo 8.
Dice, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre, jamás. Dios es tu trono. O sea que Dios es tu trono. Es el trono de Jesús. Dios es tu trono para siempre, jamás. Qué palabras tan absurdas, qué concepto tan absurdo, no tiene sentido. Que Dios es un trono. Y ese trono es de Jesús. Amaste la justicia y odiaste el desafuero. Dice aquí, amaste la justicia y odiaste el desafuero. Si no entienden lo que es desafuero, porque supuestamente esta Biblia, cuando ellos llegan a las gentes, el cuentito que les dicen es que ellos tienen esta Biblia porque tiene un lenguaje más sencillo que la Reina Valera. Por eso hoy ellos usan esta Biblia. Ese es el truco que le dicen a la gente, pero no se crean. No se crean de eso. El desafuero quiere decir la maldad. Dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí está más claro todavía que en esta. Esa palabra desafuero está un poquito ya, no sé, será anticuada o yo no sé, pero no está muy entendible. Así que sigamos con esta Biblia real. Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y sigue diciendo, tú, oh Señor, hablando de Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y claro, aquí mismo lo dice, aquí mismo dice que Jesús aquí fue el creador. Dice en la última parte del Hebreos 1:2, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Sigamos aquí con el texto que está hablando acerca de Jesús. Versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Aquí está hablando acerca de quién. Está hablando acerca de Jesús. Este mismo pasaje que en el Salmo 102 se le aplica a Jehová, este mismo pasaje se le aplica a Jesús mismo. Y aquí está hablando aquí de la divinidad, de la deidad de Jesús, que Jesús es ese mismo Jehová, Jehová en la carne, ese Dios que se manifestó en la persona de Jesús cuando se encarnó. Así que aquí está muy clara la palabra de Dios, como lo dice muy claro. Salmo 102 se aplica a Jehová, y acá en Hebreos ese mismo concepto de los años, que eres el mismo y que tus años no acabarán. Eres el Señor, el que funda, el Creador, el que fundaste todo. Esos mismos conceptos se le atribuyen aquí a Jesús, el Señor. Así que no cabe duda, la Biblia es muy clara y nos deja, no hay para dudas en que Jesús es ese mismo Jehová. Aquel Jehová que habla el Antiguo Testamento, acá vino a manifestarse en la persona del Señor Jesús. Bendiciones.